Hoy iniciamos un nuevo estudio en nuestro libro de Amor en Acción, que ya estamos terminando casi, aunque no creo que terminemos el fin del año, pero ya al principio del año, quizá en febrero, marzo, ya lo vamos a terminar. Vamos a estudiar ahora mujeres de la Biblia. Siempre es bueno tener mujeres en nuestras vidas a las cuales podamos imitar, ¿no? Imitar lo bueno, no lo malo. Tristemente, muchas mujeres que vemos en la Biblia son mujeres que vemos cosas que no debemos de imitar y hay otras cosas positivas. Así es que la primera lección es acerca de Eva. Y vamos a comenzar con Tere, si tú puedes empezar a leer la lección. Espero que Claro haya disfrutado haciendo su estudio. sí, creo que sí. Eva, la primera mujer. Fuera de la Biblia, la historia de Eva sería una fantasía más allá de los límites de la credulidad humana. Dentro del cuadro de la revelación divina, se presenta, aún en sus detalles, como elemento indispensable en el desarrollo del gran plan de Dios para la humanidad. En el acto culminante de la creación, Dios forma al primer hombre, Adán, y fue un día memorable en la historia de la raza humana cuando en el jardín de Edén hizo su aparición la reina del universo, Eva, la primera mujer. Versículo para memorizar Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gracias, Tere. Ahí vemos en ese versículo de memoria, uno que ya conocemos muchos por mucho tiempo, um, una otra vez psicología de lo alto, es para que te vaya bien en tu matrimonio. Uno de los requisitos es que no vives con tus papás, ni con sus papás, ni cerca. Deben de tener distancia de por medio. No debes de construir un cuarto a una casa arriba de tu casa o atrás de tu casa. Ellos deben de buscar mejor vivir con legumbres donde hay amor que un buey engordado y hay odio. Sé que hay mucha tentación con la ayuda de los papás de construir sobre su casa, pero eso no es la idea. La Biblia dice claramente que dejará el hombre su padre y su madre para poder unirse a su mujer. Y esa mujer fue Eva. Vemos esa unión de Adán y Eva en el principio de Génesis. Vamos con la primera pregunta con Mari Carmen. ¿Leo los dos capítulos? No, pero podrías leer la pregunta. Y quizás, Uno. si Lee leíste, Génesis 1 y 2. puedes explicarme primero. Contesta según los versículos que sí leíste. Ok. Es que estoy buscando el versículo de donde saqué el... Lee la pregunta. Lee Génesis 1 y 2 y contesta. ¿Por qué fue creada Eva? En el versículo número 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, lo creó varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, hay otro versículo que está más... ¿Qué contestes ahí de lo que leíste? Pues que los creó Dios para sojuzgar la tierra y para enseñorear entre todos los animales de la humanidad. Pero la pregunta es específica a Eva. ¿Por qué A fue Eva. creada Ajá. Eva? Entonces vemos que ella está incluido en eso de señorear y así está hecho en la imagen de Dios. ¿Qué es señorear? Ser, pues, los que gobiernen. Ajá. Los que gobiernan, que ponen orden. Y
fructificar. El hombre, por más que intenta, no puede tener un bebé, necesita la mujer. Y mujer con mujer tampoco puede, necesita el hombre. Así Dios nos diseñó y de ahí sabemos que hombres con hombres y mujeres con mujeres es algo que no agrada a Dios porque no cumple su propósito número 1 de fructificar. Es básico, ¿no? ¿Encontraste algún otro versículo en capítulo 2? O si no, Pues vamos a abrir. realmente fue el que encontré que cuando la creó, o sea, que la sacó de la costilla de Adán, hizo que Adán cayera en sueño y de su costilla formó a Eva y le dio aliento de vida. ¿Por qué pasó eso, Mari Carmen? Antes de que él hizo... Es que estoy buscando el versículo, pero no lo encuentro. Para que fuera su compañera idónea, porque vio que los animales no iban a poder ser la compañía de Adán. Versículo 20, 2:20, ¿quieres leerlo? Ok. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Lee 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Podrías también leer versículo 18? Sí. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué hizo Eva? Que Eva fue creada para ser la ayuda idónea para Adán. Porque no fue bueno que él estuviera solo, ¿no? No dice que no estuvo bien que la mujer estuviera sola porque no había hecho la mujer. La mujer fue creado para complementar al hombre. Está muy claro ahí, para ser esa ayuda idónea. ¿Qué es una ayuda idónea? ¿Alguna casada aquí podría decirme cómo tú le haces para ser ayuda idónea? Bueno, pues lo que deberíamos hacer las esposas es amarlos a él por encima de nosotras, ¿no? O sea, amar a nuestro prójimo que es él, sin importar nuestros gustos, intereses o sentimientos, sino servirlo como para el Señor. Una gran tarea, ¿verdad? ¿Por qué creen que no le entro? Nada fácil. ¿Alguien más quiere agregar? Ok, Ira. Yo creo que también esto que nos dice Proverbios 31, de hacerles el bien todos los días de sus vidas, ¿no? Esa tendría que ser nuestra visión y nuestra mentalidad, buscar hacerles el bien todos los días. Y no contar a tu mejor amiga lo malo que lo estás pasando, que cómo tira sus calcetines sucios en el suelo, no, es hablar bien de él, hablar de cómo es tu príncipe, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere agregar otra cosa a esa primera pregunta? ¿Por qué fue creada Eva? Ya tenemos algunas cosas para señorear juntamente con Adán, fructificar juntamente con Adán. Alguien dijo una vez que Dios hizo a Adán y Eva, no Adán y Esteban, ¿no? Porque no podían fructificar. También en versículo 18 de capítulo 2, que no era bueno que Adán estuviera solo y ella fue hecha, creada, versículo 20, porque él no encontró una ayuda idónea. ¿No? Así que tenemos algunas. ¿Alguien tiene otra? Sí. ¿Nadie tiene otra? Ok, pues ya. Elenita, yo tengo otra, pero no sé si es muy importante. Señalé que también Eva fue el último ser creado dentro de la creación por Dios, ¿no? Digamos que fue con lo que culminó toda su obra de la creación.
Ajá, con broche de oro, con ¿no? broche de oro, sí. Sí. Y dijo Dios que era bueno. Y que Y era dijo bueno. Dios que era bueno. Pero lo único que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Y cuando hizo a Eva, ya descansó Dios. Qué interesante. Sí, Todo de hecho, cuando ya hizo a Eva, fue cuando ya dijo y vio Dios que todo era bueno, ¿no? Pero ya había hecho a Eva. bueno, en En capítulo Génesis 2. 1:27, según yo. Ajá. Vamos a ir al capítulo 1. Y Dios hace todas las cosas. Y dice, vio Dios que era bueno. Todavía no había hecho a Eva. Y el día quinto, en versículo 23 de Génesis 1, ¿no? Y 25, hizo animales de la tierra y vio que era bueno. Pero luego en versículo 26 es cuando dice, vamos a hacer el hombre, ¿no? Y hizo al hombre en versículo 27 y también incluye la mujer. Pero no era bueno que estuviera solo, ¿no? Es lo que vemos. Eso fue lo único que no era bueno en el versículo 18. Y qué bueno que no era bueno, porque si no, no estaríamos nosotros aquí, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta 2. Ahora le toca Carolina. ¿Quién fue la serpiente? Ujú. Apocalipsis 22 y Juan 8:34. Era Apocalipsis 22 y vamos a dejar a Lupita que lea Juan 8:34. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿Y qué tácticas aplicó cuando engañó a Eva? muy importante saber eso. Apocalipsis 22. Dice Juan 8:34. No, primero Dice, vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 2. Y después tú. ok. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí que vemos quién era la serpiente. Satanás. ¿Sí? Ahí lo dice claramente, la serpiente antigua era el diablo y Satanás. Todos son sinónimos. Sí. Y ahora Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto digo, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? El que es esclavo, es esclavo del enemigo, que es Satanás. ¿Y qué tácticas aplicó cuando engañó a Eva? Para eso tenemos que ir a Génesis 3. Vamos a dejar que Patty lo lea. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertas vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido
el cual comió así como ella. Piensa Y cuando fueron abiertos los ojos. hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Piensa Okay. cuando, imagínate que has pecado y que alguien está contando el proceso de tu pecado. Eso es lo que estamos viendo con Eva, el proceso de su pecado. ¿Qué tácticas vemos que usó Satanás para poder hacerle pecar, ¿no? Que le hizo esclava del pecado? Pues la llevó a pensar que tendría conocimiento, que sería igual que Dios, que pues el querer ella también hacerlo, ¿no? Entonces, él es el gran engañador, ¿no? Le engaña, haciéndole pensar, lo que sabes no es suficiente. Si comes de este fruto vas a saber más. Entonces, no nada más eso, no nada más engaña, pero miente, ¿no? ¿Qué más hace? Y son las mismas tácticas que vamos a ver hoy en día. En versículo 1, la pregunta que hace, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué hace ahí Satanás? Bueno, en algún estudio con Robin nos enseñaba que era mezclar verdad con mentira. Claro, y eso causa duda. Y por eso es súper importante conocer la verdad. Si tú no sabes bien lo que dice la Biblia, verdad con mentira te engaña y te causa duda. Ale, tú querías decir algo, ¿no? Sí, yo puse aquí que la hizo dudar de quién era Dios. Ajá. Y le dijo verdades a medias. Eso es mentira. Y la tentó por los deseos de los ojos para que quisiera ser como Dios. Ojos, la carne, así un pastor aquí en México, que podría decir su nombre, él dijo que, como dice en versículo 6, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, los ojos, que era agradable a los ojos, y que árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice que era la dama, lana y fama, ¿no? Bueno para comer, dama, así que lana, que es codiciable para alcanzar fama, ¿no? Y él cayó en las tres áreas que él dijo, dama, lana y fama. Muy triste. Así es que cuando nosotros vamos al final de la Biblia en 1 de Juan, vemos esas mismas tácticas. Si quieren ir conmigo a 1 de Juan, y anótalo ahí porque no está ahí en nuestro estudio. En 1 de Juan 2. ¿Quién podría leer versículo 16? 2:16. 1 de Juan 2:16. Creo que le toca a Lulucita. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Satanás nos sigue tentando en esas áreas en nuestras vidas. Y en alguna de esas áreas tú eres más débil y te va a atacar. Es como cuando juegues vóley, ¿no? Siempre buscas el jugador más débil para pasar la pelota para ganar. Así Satanás sabe de qué pie cogemos, ¿no? Y él busca tentarnos en esas áreas. Por eso, conociendo sus tácticas, nos ayuda a estar a la alerta, nos ayuda a prepararnos, a equiparnos para no caer tan fácilmente en sus artimañas. Así es que ese serpiente, el gran engañador, el que nos hace esclavos del pecado, nos invita a jugar y dice, vas a estar mejor, y te hace esclavo. Y dice, no, sígueme, es que Dios no quiere que tengas lo mejor, ¿no? Y te tienta con los deseos de los ojos, ¿no? ¿Qué ven tus ojos? El deseo de la carne. Ay, este chavo estaba súper guapo.
Ay, sí tengo mi esposo, pero ya está gordo y calvo, ¿no? Y busques otro, ¿no? Busques vivir para ti misma. Piensas que te lo debes, que lo mereces. Y así muchos divorcios suceden porque la gente ya no quiere seguir luchando. Viven para sí, no para Dios. Sí, Lupita. Yo creo que es importante enfatizar que pues realmente es el maestro del disfraz porque no muestra su verdadera personalidad, sino aquí tomó dice, la forma de serpiente, pero toma pues muchos cuerpos o muchas formas para engañarnos. Aquí se presentó como una persona buena o un animal bueno que quiere hacer el bien, que quiere ayudar, ¿no? Y así es como muchas veces se presenta el enemigo queriendo hacernos caer, ¿no? En tentación. Por eso, nuevamente les digo, es sumamente importante saber la verdad de lo que dice Dios en la Biblia. Porque si yo supiera la verdad, no caería tan fácil en su engaño. Pero como por mi vergüenza no estudio bien, él me dice una cosa y suena bien. Por eso hay tantas religiones y doctrinas y iglesias, porque no conozco bien mi doctrina, lo que la Biblia enseña, ¿no? Así cuando él dijo que no puedes ni tocar, ¿no? Eva le dijo, ¿no? Que dice del versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿En qué versículo dijo Dios que no le tocara? En ninguno. Ella le agregó a la palabra. Yo me imagino, Satanás la tenía en sus manos. ¡Ja! No sabe lo que dice Dios. Le voy a hacer mole. Y le hizo. Y por ende, nosotros también. Por eso tenemos que estudiar y conocer las verdades bíblicas. Y unas clases más adelante vamos a estudiar doctrinas de la Biblia y va a fortalecer nuestro conocimiento y nuestra fe. Es muy importante conocer las doctrinas. Si nunca han estudiado o tomado la clase de distintivos que ha dado nuestro pastor Ernesto, tendrían que tomarlo porque te enseña lo que la Biblia enseña. Y así sabes en qué basar tu fe, no a la ligera como a Eva. Ella agregó a la palabra. Nunca debemos agregar a la palabra, chicas. Never, ever, nunca, jamás, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo más a la pregunta 2? Qué impactante, ¿no? Sí, Laura. Yo puse que él la sedujo. Sí. Ahí Satanás usa muchos medios de cómo seducir, ya sea al hombre para promocionar cosas, cuerpos de mujeres y eso, de una manera que sea atractivo. Pienso que tal vez ella siempre veía ese árbol y nada, le faltaba ese empujoncito que le dio Satanás de seducirlo y ponerlo más atractivo. Si ven los comerciales, el cigarrillo y esas cosas, no dice cigarrillo y nada. Pone a mujeres con poca ropa a fumarlo, a igual que la bebida, que realmente no pone producto y ya. Parece No, que ya... va a dar cáncer. Exacto. Entonces, siempre al final dice, es perjudicial para tu salud. Siempre lo dice al final, pero no lo dice ni en grande ni nada. Uh-huh. Gracias, Laura. Muy cierto, y así nos jala. Nos invita a jugar, pero nosotros pagamos. Y lo triste es que la gente a nuestro alrededor también paga por nuestro pecado, por haber sido seducidos o haber no sabido bien lo que enseña la Biblia. Es una gran responsabilidad seguir a Cristo. Y es tu familia que está de por medio también. Aunque tú no eres responsable por la salvación de tu familia. Obvio, es Dios quien salva, pero das un testimonio, ¿no? Y queremos poder decir, imíteme a mí como yo imito a Dios, pero de repente flaqueo, así es que eso no imites, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta número 3. Carmencita, ¿puedes leerlo? Sí,
¿De qué manera consideras que Satanás está todavía obrando? Mateo 4:11 y primera de Juan 2:16. Ajá. Y tú vas a leer Mateo 4:11. Me encanta lo que aprendemos de ahí, de lo que hizo Jesús, ¿no? Y primero de Juan 2:16 ya lo leímos, de las mismas tácticas, así que no es necesario. ¿Qué dice Mateo 4:11? El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ajá. Y aún antes de todo eso, quisiera que leyéramos un poco desde versículo 4. Desde antes. Vamos a ir al versículo 3. ¿Podrías leer 3 y adelante para ver ese encuentro de Jesús con Satanás? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Quería que leyeras Mateo 4, versículo 3 y adelante. Capítulo 4 de Mateo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió. Vemos ahí el engaño, la seducción. Él había ayunado 40 días y dijo, ¿tienes hambre? Mira, tú puedes hacer eso. ¿Y qué hizo Jesús? Porque escuchen, tú puedes hacer lo que hizo Jesús y yo también para no caer en el engaño. Mira lo que hizo Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué hizo Jesús, Carmen? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Pero de dónde sacó esa información? Lo atacó con la Biblia. Sí, lo sacó con la Biblia. Escrito está. Y versículo 5, ¿qué más hizo el diablo? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Así la gente está retando a Dios. Yo voy a tener mi reunión familiar en esta Navidad y no me va a tocar el virus porque, mira, Dios me protege. No, él dice, sé prudente. Pero ¿qué dijo Jesús contestando Satanás? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde aprendió eso? ¿De dónde lo sacó? De las escrituras. Sí, dice, escrito está. ¿Se dan cuenta? Por eso necesito saber lo que dice Dios para decir, escrito está. ¿Qué debo de hacer en esa situación? Pues Dios dice que no debo de tentarle. Entonces mejor me quedo en mi casa, como están diciendo, ¿no? Es muy tonto pensar nada me va a pasar. Ay, es más importante la familia, voy a tomar mi riesgo, ¿no? Un pequeño comentario antes de pasar de ese pequeño versículo. Sí, pequeño. Iba para mi trabajo, cuando iba para mi trabajo, el cobrador de la guagua, parece que el camión, chicas. Camión, sí, te le dicen camión. Sí. Para decir guagua o es un perro. O el autobús. Él es, parece que recientemente cristiano y eso, y él no andaba con su mascarilla y él hablaba con él, desde la puerta hablaba con el chofer y había otra persona ahí. Yo le dije a él que se pusiera la mascarilla. Entonces él dijo, no, porque en la Biblia dice que el Señor protege y no va a que a uno le carga mal y esas cosas. Entonces yo le dije, esperé que terminara lo que dijera, entonces le dije, también nos enseña a obedecer a nuestro gobernante y hay una ley que dice que hay que ponerse la mascarilla. Entonces se quedó pensando, buscó un pañuelo y se lo puso. Ya mira, me lo puse. Pues sí. Eso fue lo que me contó. Y ahora en esta situación está grave de tentar a Dios, ¿no? Sí. Sí. Así es que vemos, Satanás todavía está obrando de la misma manera, ¿no? Todavía nos miente, nos engaña, pone dudas en nuestras mentes,
nos hace pensar que no es cierto. Y la Biblia nos da la pauta. Por eso tenemos que saber lo que dice para atacar lo que Él nos dice, ¿no? Así que estás peleada con tu mamá y no quieres hacer lo que ella te dice. Pues, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Yo quiero irme de la casa. Pues claro. Pero después Dios te dice, ¿por qué me está diciendo lo que está diciendo? Y recapacitas y piensas. O eres mujer casada y dices, no soporto a ese hombre. ¿No? Y a lo mejor Dios te está diciendo, ¿y tú qué estás haciendo para que Él quiera ser el hombre de Dios? ¿Tú qué ejemplo das? ¿No? Y yo sé, varios de ustedes que no están con esposos dicen, ay, ¿por qué no conocí a Cristo antes? Las cosas hubieran sido diferentes. Pues es para dar ejemplo a las que ahora sí tienen, ¿no? Así es que sí, es un gran reto, pero Dios nos da la pauta en su palabra. Escrito está. ¿Quieres saber qué hacer? Escrito está. Me encanta cuando de repente hemos convivido así y me compartes tu lucha y puedo sacar versículos. ¿Qué dice Dios que debes de hacer? No te quiero decir lo que debes de hacer, quiero que tú leas lo que Dios dice. Y es lindo ver la transformación en sus corazones. Que pues sí, a veces es difícil obedecer. Él nunca dijo que no era fácil, ¿no? Pero hay bendición, vas a tener paz en tu corazón, va a haber gozo. Y de otra manera, si haces lo que se te dé la gana, desobedeciendo a Dios, vas a sufrir. Y lo triste es que vas a hacer que muchos sufrimos contigo, porque te amamos. ¿Alguien quiere hacer otro comentario de la pregunta número 3? No, vamos a la 4 ahora con Maggie. Sí, ¿puede un ser humano resistir la tentación? ¿Cómo? Mateo 4:11. Ya leímos alguno, pero yo quiero que leas 8 al 11. Ok. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. El diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Nuevamente, ¿no? ¿Qué dirías a esa respuesta? ¿Es posible humanamente resistir la tentación? Pues dependiendo de Dios y conociendo la palabra. Y si obedeces, mira lo que dice, obedeciendo la palabra. ¿Podrías ir a Efesios 6? Anótalo al lado. Efesios capítulo 6. Sí. Miren lo que Dios nos ha dado aquí. Versículos 10 al 10 y es realmente 8. ¿Lo leo? Ajá, podrías. Es impactante lo que dice. ¿Estás tambaleando con lo demás? Lee esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ujú. Sí es posible vencer la Y tentación. por mí, ¿no? Ajá. Nada más, hasta el 18. Gracias. ¿Qué dice? ¿Alguien sabe de memoria Sí. 1 de Corintios 10:13? No hay ninguna tentación que no sea humana. ¿Recuerdan? Dios siempre nos dará la salida. A veces necesitamos compartir nuestra carga con alguien para no, porque solas es demasiado difícil para nosotras, pero sí podemos vencer la tentación. Por eso en Gálatas 6:2 dice de llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Él no quiere que, ay, me quedo callada, ¿qué dirán de mí si supieran que yo tengo ese problema, ese pecado en mi vida? No, sí podemos vencer con la ayuda del Señor, su palabra y su cuerpo, ¿no? Vamos a pregunta número 5 con la chinita que ya no es, Ariadna. Dice, describe la situación en la que vivía Eva antes de la caída, Génesis 2:7-25. ¿Quieres que lo lea o contesto? Si puedes contestar, Ah, porque sí. es toda su vida de lo que vivía ahí, pero resaltando ciertos versículos quizá. Sí. Bueno, le puse que era perfecta, que había provisión tanto material como espiritual, porque tenían, pues sí, Dios les había permitido, más bien les había provisto todo y como no había pecado, tenían esta relación con Él, ¿no? ¿Qué Entonces, impresión? ¿Te imaginas vivir sin pecado? Ajá. ¿Y en dónde vivían? Edén. ¿Sí? Era un huerto, un jardín precioso, sin contaminación. Exacto. ¿Algo más? No, solo puse eso. ¿Alguien más quiere agregar cómo era su vida antes? ¿Qué comían? ¿No? Bueno, plantas, comían plantas, ¿no? Ajá. Y árboles deliciosos. Y un río que pasaba. Ale, ¿qué querías decir? Que vivían en el Edén, tenían todo, árbol deliciosos a la vista y buenos para comer. Había oro, bedelio y ónice, y había todos los animales del campo y aves del cielo, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Vivían en perfecta armonía. Nunca tenían roces con nadie, ni con los animales. ¡Qué impresión! Y nosotros a cada rato tenemos roces. Sí, Lupita. Bueno, tenían una comunión perfecta con Dios, por eso vivían en paz y tenían una vida eterna. Ajá. Imagínate, siempre estar en paz con Dios. Todo lo que sacrificaron por hacer caso al enemigo. Sí, Tere. Yo para, Habla, ok, porque a veces no veo tu mano. Tere. Sí, además de lo que dijo Lupita, tenían una dependencia de Dios totalmente, ¿sí? O sea, porque Él les proveía todo, vivían con tranquilidad, como decía ella, pero dependían de Él, cosa que también... depender de Él, ¿no? Sí. Uh-huh. Y eso podemos hacer hoy en día. Siempre depender de Él. Uh-huh. ¿Alguien quiere agregar otra cosa? ¿Cómo era su vida antes? Yo, Elvira. Sí. También Eva ejercía una sumisión perfecta. Ah, tú que hablas de eso, como que no haces lo mismo. No. No, ya por parte del castigo, el querer dominar a tu esposo. ¿No? Ay, qué lindo. No había escrito eso. Una sumisión perfecta. No había esa lucha de que quería dominar a su esposo o decirle, no, yo tengo la razón, hazme caso, tú no sabes. No. Wow.
Ok. ¿Alguien quiere agregar algo más bonito ahí? Porque ahorita vamos a entrar en lo horrible de lo que pasó. Ok, Diana, te toca de hablar de lo horrible. ¿Cuál fue la situación después de la caída? Menciona todos los cambios que puedas descubrir. Se avergonzaban de estar desnudos, había desdicha y dolor para ambos. ¿Algo más? ¿O alguien quiere agregar algo? Bueno, lo peor es que hubo desobediencia a Dios. Ajá. Ya esa armonía perfecta se rompió con Dios. Desobedecieron a Dios. Ujú. Se puede mencionar que también rompió la relación de hablar y escuchar la voz directamente. ¿Y ahora qué sentían cuando Dios se acercaba? Miedo. 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 Sí, tenían miedo en vez de sentir esa relación amoroso. Todo eso perdieron. Qué Y horrible. vergüenza también. Vergüenza. Vergüenza también. Sí, ya tenían vergüenza por lo que habían hecho. ¿Alguna vez te han cachado hacer algo y sientes vergüenza? Yo sí. Sí. Sí, Bueno, también sentían culpa, por eso se escondían, ¿no? se sentían culpa. Ujú. Yo tengo algunas otras cosas. No sé si alguien tiene otra. Yo tengo unas. Ok, Ale. Perdón, Dicen, se tuvieron que apoyar en su conciencia para distinguir el bien y el mal y su nueva capacidad adquirida de ver y conocer el mal, remordimiento, confusión, temor y ¿qué más posee? Por eso se escondían de Dios en vez de buscarlo. Y a veces por nuestro pecado no queremos convivir con Él. Hacemos lo mismo. Ujú. Y Adán no confesó su pecado, no se arrepintió. Echó la culpa, la mujer que tú me diste. Sí. Y a veces hacemos lo mismo. Pero Él tiene la culpa. Que Él me pida perdón. Pero tú también tienes culpa. Así es que alguien tiene que empezar la cosa para hacer la armonía otra vez, ¿no? Y muchas veces con papás y hijos, los papás pueden tener la culpa. No son perfectos. Pero a veces hijos tienen la culpa. ¿Y quién va a empezar a decir, sabes qué? Mi actitud estuvo mal, perdóname? ¿No? Yo me acuerdo una vez, yo tuve una mala actitud con mi sobrino y yo lo confesé a él y se cayó su quijada. ¿Tú me estás diciendo que tú estuviste mal? ¿No? Y eso fue una lección para él. Yo también peco y necesito pedir perdón. ¿Y qué creen? Su vida eterna que era para siempre empezó, ya tenían muerte física. El día que comieres de ese fruto moriréis, dijo Dios. Y empezaron a morir cuando antes nunca había deterioro externo. Esas arrugas no existían. Ese dolor aquí, ese dolor acá. No, era parte de la muerte que empezaron a experimentar por su pecado. Así es que cuando te duele algo, piensa en tu pecado y arrepiéntete, ¿no? Pero ¿te das cuenta? Ya tenía su trabajo antes, no era pesado. Ahora iban a trabajar con el sudor de su frente. Ajá. Por eso nos cuesta. La mujer ahora iba a tener dolor dando a luz y no era lo que Dios quería al principio. ¿No? ¿Ves lo que sacrificaron? Los privilegios. Por el hombre iba a ser maldita la tierra. Yo sabía que no ibas a poder resistir y estar callada toda la clase, Maru. ¡Qué bien! Me encantas.
ella me dijo, voy a nada más escuchar. Y yo pensé, vamos a ver. Qué lindo, Maru. Sí, ¿podrías repetir lo que dijiste? Y yo en la emoción de oírte no capté todo bien. Sí, nuestro Señor le dijo a Adán que por su culpa sería maldita la tierra y comería con el dolor de su frente. Sí. Y la mujer, en vez de ser esa linda dulzura sometiéndose a su esposo, ahora quería dominarlo. Deseo va a ser para tu marido, pero él va a enseñorear sobre ti. Por eso la mujer hoy en día quiere mandar. Es parte del pecado. Así es que muérdete de la lengua la próxima vez que quieres dominar a tu esposo, porque es parte del pecado y no quieres caer en eso, ¿no? Qué grueso. Bueno, vamos a menos quieren agregar algo más a esto. Elenita, yo leí en los comentarios de MacArthur. Gracias, Ale. Que las preñeces, o sea, iban a ser con un dolor siempre, y el dolor es una constante recordatorio que una mujer dio nacimiento al pecado en la raza humana. Ajá, así es. Porque al principio no era así. No iban a tener bebés con dolor. Y esa armonía perfecta que tenían con la creación, con las plantas, los árboles, los animales, eso ya perdieron también. Ya había discordia en la creación y por eso hay contaminación. El ecosistema está de cabeza por el pecado. Ni se dice del matrimonio, ¿no? Qué impactante lo que pasó con Eva. A ver. Pasó. A ver. Referente a eso, yo siempre ando corrigiendo a Luis como come. Y Dios empezó a poner, yo no me sé versículos de memoria, entonces Dios empezó a poner en mi mente Santiago 3:15 y Santiago 3:15 y no me dejaba en paz con Santiago 3:15 hasta que me fui a la Biblia y busqué Santiago 3:15 y dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y pues bueno, fue una lección para mí, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y a veces vemos pequeñeces y no vemos lo lindo, ¿no? La pregunta 7, a ver, Iracema. Sí, Elenita. ¿Qué entiendes cuando Dios dice en Génesis 2:24, dejará el hombre? Compara Mateo 19:5-6, Primera de Corintios. Y Primera de Corintios 6:16. Ale, ¿puedes leerlo? Y Efesios 5:31, Cas. Yo Mateo, ¿verdad? No, porque ya leímos que el hombre debe de dejar a su padre y su madre y unirse a su mujer. Y ya hablamos de eso desde el principio. Si vives con los suegros o con tus papás, busca a primera hora salir de ahí. No es bíblico. Mateo 19:5. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dice muy claro, dejará padre y madre. Entonces, ¿por qué aquí en México hay tantos casos de parejas viviendo con los papás? ¿Ustedes me pueden decir que son mexicanas? Porque eso no se ve tanto en los Estados Unidos. Es parte de la cultura aquí. Y a lo mejor en la República Dominicana también, no sé, ¿no? ¿No es tanto? No. Ok, México, viva México. ¿Por qué vemos eso?
Muchas veces porque la pareja no tiene los recursos para vivir solos. Entonces se acogen a los papás. Y pues yo al principio cuando me casé vivimos con mis papás 6 meses, pero ya compramos la casa y nos cambiamos. Una cosa es por un tiempo corto, Ajá. pero otro es de que te pongas cómoda porque no puede haber dos cabezas ahí, ¿no? Dios muy sabio. Muchas veces son los papás sobreprotectores que todo el tiempo quieren tener a los hijos ahí, que no batallen. Y si se casaron con un chavo que no tiene los recursos, pues con tal de que la hija siga teniendo las comodidades, lo siguen teniendo ahí en su casa. Y por eso, si te casas con alguien que no tiene recursos, necesitas decidir si eso es importante para ti. Si no, no vives con los recursos que estás acostumbrada, ¿no? Tienes que vivir con lo que él te puede dar, porque eso también quita su valor de su persona, de proveedor para ti. Y dice en Proverbios que mejor es vivir con legumbres y amor que un buey engordado y odio, ¿no? Mejor con menos y hacerlo como Dios dice, ¿no? Y estoy segura en otras culturas eso pasa, no nada más aquí en México, pero estamos aquí, por eso lo digo. Sí, Lupita. Es que dice que muchas veces los papás, es que no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, pero finalmente le quitan la responsabilidad a los hijos de que ellos solucionen su propia vida. Muy buen punto. Siguen amarrando su zapato hasta que tengan 40 años. Tienen 40 años y le dicen, hijito, ponte tu suéter, hace frío afuera. Tiene 40 años. Él sabrá, ¿no? Hay un momento que debes de soltarlo, ¿no? Él debe de saber si necesita su chamarra o no necesita su chamarra cuando tiene 30 años. ¿No, Ale? Yo estoy segura, tú no le dices a Manuel que debe de poner o sí le dices. No te oigo. Ah, no quieres que... Primero me manda muy lejos. Sí, ¿verdad? Pero no le digo. No, y pues, y eso es no decirles y dejar que ellos aprendan, es ayudarles a crecer, ¿no? Tienen 20 años, viven bajo tu techo, pero ya deben de tomar sus propias decisiones. Si te preguntan, puedes decirles. Si no te preguntan, sé muy cautelosa en darles la opinión que no están pidiendo, ¿no? Perdón, Rita, pero a veces creo que no es precisamente indispensable que vivan bajo el mismo techo, no, porque creo que a veces, aunque no se viva bajo el mismo techo, de todos modos hay una dependencia psicológica, una dependencia económica, y finalmente no se rompen ese cordón umbilical, esos lazos, y finalmente, aunque se viva a veces aparte, no se es independiente, ¿no? Y tú fracasas como mamá, que debes de tener tus hijos para soltarlos, no retenerlos, ¿no? Así que es un punto muy, muy importante. Primero de Corintios 6, 16. Ale, lo ibas a leer, ¿verdad? Sí. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Otra vez, es una sola carne. Y Efesios 5:31. ¿Estás? Por eso el hombre se... ¿Mande? Sí, otra vez la misma idea en el Nuevo Testamento. Por eso dejará el hombre... ¿Allá? ¿Ya no lo leo? Sí, léelo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por si acaso no lo entendimos la primera, segunda, tercera, aquí otra vez está escrito, ¿no? No te quedes en la casa de tus papás, no te quedas así, aunque amas mucho a Gaby, suéltala, ¿no? Aunque amas mucho a Pedro, que él sea independiente con su esposa, es muy, muy importante, ¿no? Es bíblico, no es porque yo lo diga, Dios lo dice. Porque... ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Maggie.
creo que a veces esa parte, principalmente en las mamás, se les hace muy difícil porque ahora se fue mi hermana. Yo vi que mi mamá entró en depresión, pero yo también le comentaba que el Señor nos dice en su palabra que pues ellos deben de hacer su vida, y te doy la razón, Elenita, donde dices que no puede haber esas dos personas que manden en una casa, ¿no? No es Sino porque que hijo, ella debe de de tener su maestro. casa. Sí. Es que cuando se deben de unir y hacer una sola carne es espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Claro. Y aparte. Ujú. Y ahí viene una pregunta. Y eso es lo que, uh-huh. Y eso es lo que le cuesta mucho trabajo a mi mamá, separarse de sus hijas, ¿verdad? Casadas. Pues necesita basar su vida en la palabra, eso le ayudaría. Uh-huh. Sí. A ver, Laura, ¿podrías? Gracias. Ajá, la 7. Ay, perdón. La 8. La 8. Uh-huh. ¿Qué quiere decir para ti ayuda idónea? Para mí, no. Pero busqué la respuesta. ¿Qué pusiste? No lo has vivido, pero ¿qué dice? ¿Qué pusiste? Ahorita escuchamos de las expertas. Respaldar a alguien y siempre ayudarle. Respaldar a alguien. Siempre ayudarle. Ajá. Bien. Las casadas, Tere, tú que tienes más experiencia en eso, ¿cuántos años tienes de casada? El viernes cumplo 39. Este viernes, ay, qué emoción. 27, sí. ¿Qué es ser ayuda idónea para Juan Manuel? Bueno, para mí en primer lugar es no estorbar los propósitos que tenga. Okay. No ser piedra de tropiezo para él como en un tiempo de casada fui. Ajá. Y después facilitar todo para que él pueda cumplir todos los... Primero la tarea que Dios le puso como cabeza de casa. Y y ayudar. ¿Eso qué implica? ¿Cómo lo haces? ¿Qué implica? De las tareas que él tiene como cabeza de casa, ¿qué implica que debes de ayudarlo para que él cumpla esas tareas? ¿Qué tareas tiene que cumplir? Pues primero ser obediente yo y sujetarme y ser sumisa, porque antes yo no lo era todo lo contrario. Llevabas entonces, la batuta. Pretendía y pues como no era posible, pues siempre había cierta diferencia, ¿no? Había desde celo profesional cuando los dos trabajábamos. Y bueno, pues le robaba en ocasiones la autoridad, me ponía su cachucha en vez de ponerme la mía. Y entonces, pues al leer la palabra y al ver, empezaba sobre todo Proverbios, me ubicó mucho, veía yo siempre la Biblia como mi espejo. Y pues casi me aprendía los versículos de memoria, los que dicen que es mejor vivir en un terrado que con una mujer rencillosa, en casa espaciosa, y todos esos versículos me ayudaron a darme cuenta de que pues yo tenía que ser sujeta y obediente, aunque a veces las cosas a mi criterio no eran correctas o no eran lo mejor, pero Dios tenía el control y Él iba a corregir lo que tenía que corregirse. Entonces, pues la ayuda idónea en mi caso pues era obedecer, ser sujeta y ser obediente a Dios. Y cuando entendí que el matrimonio era diseño divino, que era diseño de Dios, entonces me di cuenta que al que estaba yo desobedeciendo y con el que estaba atentando era contra Dios y no contra mi esposo. Y cuando lleguen a comer y él debe de orar, sí, tienes que callarte y dejar que él decida orar. ¿Ya puedes orar? Entonces es minimizar su autoridad. Quédate callada y él dirá cuando sea tiempo. Así es. ¿Alguien quiere agregar otra cosa de las casadas que lo que significa para ti ser, ya dijiste, Iracema, lo que es ser ayuda idónea, no ayuda errónea? Pues es un buen resumen lo que dijo Tere.
Y la última pregunta ahí, ¿no? Número 9. ¿Quién no ha leído que quiere leer? Yo no he leído, pero no voy a contestar. Ok. Mira, te digo, mis alumnas obedientes. Okay. Pues es que no estoy en la situación. Ajá. Piensa y contesta con honestidad. ¿Qué lugar ocupa mi esposo y mis hijos en mi vida? ¿Quién de ellos es el número 1 para mí? Pues como yo no estaba bien en el Señor, pues para mí eran mis hijos. Y el esposito a un lado, ¿no? Ajá. Así es para mucha gente. ¿Y qué debe de ser? ¿Quién debe de estar primero en la lista de por qué, de mis prioridades? Mi esposo. El esposo. Antes del esposo. Dios. Dios. El Señor tiene que estar en primer lugar. Porque si no vas a ser un ídolo de tu esposo. Sí. El Señor tiene que ser número 1, después el esposo y después los hijos. Ay, se olvida. Maru. ¿Qué pasó? Estás hable y no sabemos qué dices. Ay, sí. Verónica me está regañando. Dice que es Dios el número 1. Viene llegando. Okay. Para guiarnos en oración, ¿verdad? Pues mira, aprendimos algo de Eva, ¿no? Y espero que pusiste el Señor, el esposo y los hijos. Y Patty, tienes tu bebé, que nunca tome el lugar de Luis, ¿no? Es muy, muy importante. Ariadna, que tú, Luis, qué interesante, los dos tienen un Luis, sea el número 1, porque te vas a quedar con el viejo, los chiquitos se van a ir. Así es que es muy importante amar, que Italia no sea número 1, ¿no? Tiene que ser Alfredo, y él tiene que saber que eres más importante, porque te vas a quedar con el viejo. Los hijos son para irse. Muy, muy importante. Y terminamos con unos pensamientos que tenemos aquí. Cas, ¿podrías leer uno de los pensamientos? Hay 2. Y Maggie, ¿tú podrías leer el otro? Sí, claro que sí. Cas, ¿puedes leer la primera, el primer pensamiento? ¿Me escuchan? Sí. Dice Mateo Henry, el famoso expositor bíblico, llamó la atención a que Eva no fue formada de la cabeza de Adán para gobernar, ni de sus pies para que funcionara pues, sino que fue expulsado para que debajo de su brazo para que protegiera No, ¿sabes qué? Creo que el internet está muy mal, no escuchamos muy bien, Cas, pero gracias por intentar. Pero sí es importante. Maggie, ¿podrías leerlo otra vez? Sí. Mateo Henry, el amado expositor bíblico, llama la atención al hecho de que Eva no fue formada de la cabeza de Adán para gobernarle, ni de sus pies para ser menospreciada por él, sino que fue hecha de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegida por él, y cerca de su corazón para ser amada por él. ¿Leo lo demás? Qué lindo, ¿verdad? Las escrituras. Diana, tú Las escrituras leer? enseñan. Vamos a dejar que Diana lea la otra. ¿Podrías leer la última? Sí. Diana, gracias. Las escrituras enseñan y afirman que los valores son absolutos. Todo lo que prohíbe Dios es absolutamente malo y todo lo que aprueba es absolutamente bueno. Nelta de Moni. Sí. Así es que vamos a seguir lo que él dice, lo que aprueba, no lo que no aprueba. Esa es la vida de Eva. Aprendemos cosas importantes de Eva, ¿no? ¿Qué cosa más resalta en tu mente de lo que aprendes de Eva? Bueno, en mi caso es que cuando Dios le dijo que qué había hecho, ella le echó la culpa
a la serpiente y ella no asumió su responsabilidad ni se arrepintió de lo que había hecho. Entonces aprendes de ella lo negativo, de no echar la culpa. Debes de aceptar tu propia culpa. ¿Qué más aprendes de Eva? Yo que no nos debemos dejar de engañar por el enemigo y que debemos estudiar la palabra para estar preparadas y no dejarnos engañar. Muy bien. Diana. Ser sumisa y obediente. Ok, ser sumisa y obediente. Laura. No ser presuntuosa, porque algo que más le llamó la atención es que iba a ser como Dios. Entonces ella quería ser presuntuosa, ser más que hasta el mismo Adán. Wow. ¿Qué más aprendiste de Eva? Sí, era. Bueno, yo siempre había visto el lado negativo de Eva, ¿no? Y siempre había visto que por su culpa pues toda la humanidad cayó, pero no había visto que pues ella fue el broche de oro con el que terminó Dios la creación, que fue una belleza perfecta, que estuvo llena de gracia, que llegó un momento en el que era absolutamente sumisa, inteligente, incluso pues fue hasta inocente, ¿no? Y bueno, pues esa parte me anima mucho a saber que ese fue el diseño de Dios que tuvo para nosotras las mujeres y a no verla solo como estigmatizada, así de que por ella pues cayó el pecado, ¿no? Sino también ver lo bonito que Dios hizo con nosotras las mujeres y cuál fue su objetivo. Exactamente. Y sabes una cosa que quisiera resaltar en Romanos 5:12. No dice que todos somos pecadores por Eva. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué será? Porque él era la cabeza y era últimamente responsable por la vida de su esposa. ¿Cómo te está cuidando espiritualmente tu esposo? Antes de que nuestro Señor le diera a Eva, ya le había dado la instrucción a Adán de no comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Antes de crear a Eva. Claro, él ya sabía dónde estaba, ¿no? Así es que por eso el hombre es el que recibe la culpa de que el pecado entró en el mundo por él, aunque Eva fue la que comió primero. Así es que es muy importante que tu esposo te esté pastoreando. Y si no puede, por ejemplo, en tu caso, Lulu, porque él está mal, pues Dios sabe, pero Héctor debe de estar pastoreando a Carmen, ¿no? De alguna manera, tener un tiempo de orar, leer la Biblia, pues te puso en contacto conmigo para poder ayudarte, pero yo no puedo tomar el lugar de lo que él debe de estar haciendo en tu vida. Lo mismo Alfredo, lo mismo Luis, aunque él es más nuevo en la fe, debe de estar pastoreándote. Los dos Luises, él tiene tiempo, el de Patty, ¿no? Y Manuel. Y qué difícil es cuando tú llevas la batuta y tú diriges la oración o tú diriges el tiempo devocional. Tienes que callarte y dejar que él lo haga. Así mi hermana que fue salva según quería hacer todo, las devocionales y todo, pero su esposo pues la dejaba y ella aprendió que estuvo mal, se quedó callada y hoy en día él es pastor. Así es que a lo mejor se te hace, nunca va a agarrar la onda y ser el líder espiritual. Sí lo hará. Dios se encargará, ¿no? Iracema, ¿podrías guiarnos en oración para dar gracias a Dios por este tiempo? Y la semana que viene vamos a ver Marta y María. ¿Quién eres tú, Marta o María? Gracias, Elenita. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu provisión, Señor, no solo económica, sino también espiritual. Gracias por la vida de Eva, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de su vida. Gracias por crearnos conforme a tu diseño, Señor. Permítenos cumplir con él. Y, Señor, gracias también por mostrarnos
los errores, el pecado, la forma en la que Satanás entra a nuestras vidas, la forma en cómo continúa engañándonos, que sigue tomando las mismas tácticas y nosotros seguimos cayendo en ellas, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Que nos muestres nuestro pecado. Y Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de honrarte, de adorarte y de obedecerte. Amén. Gracias por la vida de Elenita, Señor. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Te pido que las acompañes en cada una de sus luchas. Y Señor, gracias por voltear tus ojos a nosotros y por perfeccionar tu obra en nosotros. Bendito seas en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.